Tuve problemas el día de ayer con las conexiones de internet, entonces me sacó de la presentación, pero ahorita vamos a continuar. Bueno, entonces nos habíamos quedado con que los lípidos. Bueno, estábamos viendo la diferencia entre las grasas buenas y las grasas malas. A esas las vamos a clasificar de dos tipos, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Nosotros le vamos a llamar grasas saturadas a todas aquellas grasas que se encuentran en estado sólido. ¿Cuáles van a ser esas? Pues las que nosotros a veces vemos como la mantequilla, la margarina, la manteca, el que a veces hemos oído hablar del gordo, ¿verdad? Que encontramos en las carnes, en los chicharrones. Esas grasas que están en estado sólido van a ser las grasas saturadas y a las que nosotros le denominamos grasas malas. Y ahora bien, también existen las grasas buenas, que son las grasas insaturadas, y esas van a ser las grasas que nosotros vamos a encontrar en estado líquido. ¿Cuáles son las grasas que nosotros encontramos en estado líquido? Los aceites, aceite de oliva, aceite de canola. Entonces tenemos diferentes tipos de aceites que son normalmente de origen vegetal que vamos a encontrar en estado líquido. Y esos van a ser los aceites buenos. Entonces, si se dan cuenta, pues ya conocemos cuáles son las grasas y cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Lo ideal es que nosotros incluyamos en nuestra dieta los que se encuentran en estado líquido, así como los aceites de oliva, en ensaladas. Y pues si les queda duda, en el caso de todas las grasas van a fundir, o todas las grasas en estado sólido, temperatura, si le empezamos a agregar temperatura, se van a poner en estado líquido. Eso no significa que sean grasas saludables. Significa que si nosotros tomamos la margarina y la ponemos en un sartén con fuego, la vamos a derretir. Pero luego cuando vuelva nuevamente a la temperatura ambiente, va nuevamente a ponerse en estado sólido. Por eso es que las papas fritas, ¿verdad? Vemos que las fríen en aceite porque está a una temperatura alta, pero con el paso del tiempo, si ese aceite no tiene ninguna fuente de calor, regresaría a estado sólido. Ok, entonces, pues ya conocemos sobre las grasas, ahora vamos a ver cuáles son los fosfolípidos. Y los fosfolípidos es importante que, como les indiqué en la imagen que tenemos acá abajo, donde vemos la cadena que les dije, donde vemos el colorcito gris más fuerte y las tres líneas de color amarillo, es importante que lo tengan presente porque un fosfolípido se va a caracterizar porque únicamente va a tener esas dos franjas amarillas y una de ellas no la va a tener porque va a ser sustituida por un grupo fosfato. Y es lo que tenemos acá. Entonces acá el fosfolípido, si se dan cuenta, lo vemos al lado, vemos las cadenas amarillas y vemos que tiene a estas dos cadenas amarillas le vamos a llamar las colas y vemos que también se le logra ver una cabeza. Esa cabeza se caracteriza porque es el grupo fosfato. Ahora bien, ¿qué es importante saber de un fosfolípido? Lo importante que tenemos que tener presente es que los fosfolípidos van a ser esas macromoléculas que van a constituir todas las membranas de las células. Significa que nosotros tenemos una célula, pero esta célula está recubierta con una membrana. Esta membrana es la unión de varios fosfolípidos y lo vemos en la imagen en la parte de abajo. Vemos que a un fosfolípido lo podemos representar como una ruedita, que es la cabeza, y dos líneas color amarillo, que van a ser las colas. Entonces vemos en la parte de abajo de la imagen las dos fosfolípidos. Unos tienen la ubicación de la cabeza hacia afuera y las colas hacia adentro, y luego el siguiente fosfolípido tiene las colas y luego sigue la cabeza. Si se dan cuenta, las cabezas se caracterizan porque son hidrofilas. ¿Se recuerdan que habíamos visto que el término hidrofilo era para denominar la afinidad por el agua? Y tienen las colas que son hidrófobas. Cuando algo es hidrófobo significa que no es afín al agua. Entonces vemos que un fosfolípido va a tener la cabeza con afinidad al agua y las colas que no tienen afinidad por el agua. Entonces, en una membrana nosotros vamos a tener a la disposición cabeza, colas, luego la cola de otro fosfolípido y la cabeza de ese otro fosfolípido. Entonces nos damos cuenta que nos queda la cabeza, cola, topa con la otra cola y luego nos queda la otra cabeza del fosfolípido. Eso
la disposición de los fosfolípidos es de esa manera en las membranas, porque al momento de tener la cabeza acá y la otra cabeza acá, es la que va a tener contacto con el agua del ambiente, en muchos casos, pues puede ser con el plasma de las células, y entonces por eso necesitamos esa afinidad. Entonces, si se dan cuenta, los fosfolípidos son muy, muy importantes para todas nuestras células. ¿Se recuerdan que nosotros estamos constituidos todos por células? Entonces, si se dan cuenta, todas las células que tenemos en el cuerpo se caracterizan porque tienen esas capas de fosfolípidos. Bueno, luego también tenemos los esteroides. Los esteroides están basados en base al colesterol. Significa que nosotros necesitamos de colesterol para poder sintetizar nuestros esteroides. Y los esteroides son los que van a promover las hormonas. Entonces, todas las hormonas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo necesitan de este colesterol para poder ser sintetizadas. Entonces, si se dan cuenta, los fosfolípidos son de mucha utilidad. Nosotros los ingerimos, nos ayudan para formar nuestras membranas, nos ayudan para sintetizar nuestras hormonas y esto es bien importante cuando nosotros estamos haciendo las actividades, cualquier tipo de actividad que realizamos. Primero, como les dije, nos vamos a gastar nuestros carbohidratos. Cuando nosotros ya terminamos de gastar nuestros carbohidratos, nosotros luego seguimos a gastar nuestros fosfolípidos. Los fosfolípidos o a gastar nuestras grasas. Las grasas van a ser la forma de cómo nosotros podemos almacenar esa energía extra. Entonces, cuando nosotros consumimos un exceso de carbohidratos, una cantidad muy alta de carbohidratos, se empiezan a guardar en forma de lípidos. Por eso es que a veces cuando comemos más de la cuenta, ¿verdad? Nos salen la lonjita, la pancita, y lo que nosotros tenemos ahí en la pancita, en las lonjitas, van a ser grasas, que al momento de que nosotros empezamos a hacer ejercicio, vamos a empezar a utilizar primero nuestros carbohidratos y luego nuestras grasas. Por eso es que cuando queremos bajar de peso, lo que tenemos que hacer es un ejercicio más allá de las actividades que hacemos al día. Entonces debemos ir al gimnasio, a correr, hacer algún tipo de acondicionamiento en nuestra casa para poder disminuir esas capas de grasita que nosotros a veces acumulamos por nuestros malos hábitos alimenticios. Bueno, entonces, ya viendo los fosfolípidos, vamos a pasar hacia las proteínas. Y es importante saber que las proteínas van a intervenir en casi todos los procesos que el organismo realiza. Entonces, eso significa que todo lo que nuestro organismo realiza requiere de la ayuda de proteínas. Y las proteínas van a estar constituidas por los aminoácidos. Así como vimos los monosacáridos, los disacáridos, los lípidos, tenemos que saber que las proteínas van a tener aminoácidos y al momento de unir un aminoácido y otro aminoácido, vamos a empezar a formar la cadena de la proteína. Entonces, hay 20 aminoácidos que son esenciales. Significa que los tenemos que consumir en nuestra dieta diaria. Significa que nosotros, por eso es que se nos recomienda que tengamos en nuestra ingesta diaria una porción de carne. La carne es donde nosotros normalmente vamos a encontrar la proteína. También existen otros de origen vegetal que pueden tener proteínas, como los garbanzos, se caracterizan porque tienen bastante proteína, las lentejas, ahí también nosotros podemos encontrar proteínas, o también en los hongos, que a veces nos gustan bastante, ahora que traen en las pizzas, también esa clase de hongos, diferentes tipos de hongos, hongo shiitake, champiñones, anacates, ahí podemos encontrar nosotros las proteínas. Entonces, para formar una proteína, nosotros vamos a unir esa mezcla de aminoácidos. Primero, pues tenemos 80 aminoácidos y 20 son esenciales. Significa que nosotros tenemos que consumirlos para poder tenerlos dentro de nuestro organismo. Y pues nosotros cuando unimos varios aminoácidos, porque una proteína no está únicamente formada por un aminoácido o por 10, sino que por miles de aminoácidos, al momento de que nosotros unimos todos esos aminoácidos, vamos a formar una secuencia y a esa secuencia le vamos a llamar un polipéptido. Entonces, cuando tenemos una unidad de proteína, o bueno, en este caso, una unidad de componentes de proteína, va a ser un aminoácido. Y cuando tenemos varios aminoácidos unidos por enlaces, vamos a tener un polipéptido. Entonces, es importante saber que las proteínas no son de mucha utilidad. Acá yo les dejé un cuadro para que ustedes puedan leerlo y puedan darse cuenta que las proteínas van a tener actividades enzimáticas.
una enzima va a ser va a ser como un encargado de aumentar o que se lleve a cabo una reacción de forma más rápida. Es como que yo les dijera, bueno, nosotros vamos a caminar del Parque de Villanueva hacia Metrocentro. Si nos vamos caminando, nos vamos a tardar una media hora. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos en carro? Nos vamos a tardar 5 minutos. Entonces, una enzima es ese elemento que nos ayuda a que el proceso se lleve más rápido. Entonces, cada vez que nosotros vemos que nuestro organismo utiliza enzimas, es para que esa reacción se dé mucho más rápido, como ese carro que nosotros utilizamos para transportar del parque hacia Metrocentro y llegar más rápido. Entonces, esa es la función de una enzima. También tenemos proteínas estructurales que nos sirven de sostén, proteínas que sirven para almacenar, proteínas que nos ayudan a transportar, como en el caso de la hemoglobina, que transporta el oxígeno hacia todo nuestro organismo, hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Proteínas hormonales, también hay proteínas receptoras. Podemos ver que las células tienen receptores y esas van a ser constituidos por proteínas. También hay proteínas motoras, proteínas contráctiles, proteínas defensivas. Entonces tenemos diferentes tipos de proteínas y cada una cumple una función importante en nuestro organismo. Bueno, otra de los puntos importantes para entender una proteína es que las proteínas van a tener una conformación que va a depender de las condiciones físicas y químicas. Si nosotros cambiamos las condiciones físicas o químicas del ambiente en el que se encuentra una proteína, podemos tener un proceso denominado desnaturalización de la proteína. Y cuando nosotros hablamos de desnaturalización de la proteína, estamos diciendo que estamos alterando. ¿Se recuerdan que les dije que los aminoácidos llevan una secuencia? Todos los aminoácidos tienen una posición exacta dependiendo de qué tipo de proteína nosotros estamos sintetizando. Entonces, si nosotros venimos y desnaturalizamos una proteína, estamos rompiendo esa secuencia, estamos rompiendo esas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a causar una desnaturalización de las proteínas? Lo que nos puede causar esta desnaturalización puede ser un cambio de pH en el entorno. Puede ser un cambio en la concentración salina en el entorno y un cambio de la temperatura. Entonces, ¿dónde vemos un cambio de pH? Nosotros sabemos que el limón, a veces cuando lo probamos, ¿verdad? Sentimos la acidez. Entonces, nosotros, así como sentimos la acidez del limón, existen condiciones que generan acidez que van a degradar o van a romper esas proteínas. También las concentraciones salinas. La concentración salina es la sal. Nosotros a veces oímos la sal de mesa. La sal está constituida por cloruro de sodio, que son dos elementos, el cloro y el sodio, y la concentración salina es la cantidad de sal que nosotros tenemos en nuestro organismo. Esa es la concentración salina. Por eso es que a veces cuando vamos a un hospital, a las personas normalmente les colocan suero. ¿Por qué? Porque hay una descompensación hidrolítica, hay pérdida de agua y hay pérdida de elementos químicos fundamentales para que las personas puedan estar vivas. Entonces, a veces les colocan solución salina, a veces le colocan alguna dextrosa si tienen una deficiencia de azúcar. Entonces, dependiendo de la enfermedad o de la situación o la condición física que tenga la persona a la hora de llegar a un hospital, se le coloca diferente tipo de suero. Entonces, normalmente utilizan un suero que contiene cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque si la persona empieza a descompensar esa concentración de sodio dentro de su organismo, puede alterar su funcionamiento y todas las proteínas que están adentro de la persona pueden empezar a desnaturalizarse y a dañarse. También tenemos cambios de temperatura y esto lo vemos muy bien cada vez que cocinamos. Creo que todos en algún momento de su vida han tenido la oportunidad de ver cómo se hace un huevo. Si nos damos cuenta, nosotros cuando abrimos el huevo, lo rompemos el cascarón, vemos que la clara, como nosotros le llamamos, es transparente, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya lo pongo yo en mi sartén? Que mi sartén está caliente. Vemos que la clara automáticamente ¡pum!, cambia de color y se vuelve blanca. Eso que nosotros vimos de que está claro y luego pasa a color blanco es una desnaturalización. Las proteínas que estaban en la clara de huevo se desnaturalizaron y cambiaron de color. Esa es una forma de cómo nosotros vamos a desnaturalizarlas.
También lo vemos cuando ponemos a calentar leche. ¿Qué pasa si yo pongo en el fuego la leche y la dejo ahí, se me olvida? Y luego cuando llego hay una desnaturalización. En el fondo yo voy a encontrar las proteínas de la leche que se degradaron por esas temperaturas altas. Y eso también lo podemos ver en el cuerpo humano. ¿Por qué las fiebres son tan peligrosas para las personas? Por eso mismo. Cuando nosotros alcanzamos una temperatura corporal, nuestra temperatura corporal normal es de 37.5 grados centígrados. Cuando nosotros superamos esa temperatura corporal, empezamos a tener lo que llamamos fiebre, cuadros de fiebre. Cuando nuestra temperatura corporal empieza a aumentar, se empieza a aumentar el riesgo de que nuestras proteínas se puedan desnaturalizar. Por eso es que una fiebre de 40 grados centígrados en las personas empieza a crear convulsiones. ¿Por qué? Porque las proteínas se están viendo dañadas por ese alce de temperatura. Entonces, si se dan cuenta, pues por eso es que las fiebres se tratan de combatir en ancianos, en niños, en personas, y se evita llegar a temperaturas tan altas, porque hay un riesgo en cuanto a todas las, es como un riesgo a nivel fisiológico, ¿verdad? Porque todas las proteínas se ven dañadas por este cambio de temperatura. Y como les dije, ¿verdad? Este cuadro ustedes pueden ver la función de cada una de ellas y un ejemplo para que puedan estar un poco más claros de cómo funciona cada una de estas proteínas. Bueno, y ahora es importante hacerles mención que las proteínas se van a caracterizar porque tienen cuatro secuencias. Primero, vamos a tener diferentes estructuras. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La estructura primaria nos va a decir el orden en el cual nosotros vamos a plegar cada uno de esos aminoácidos. Entonces va a decir, bueno, aquí va primero una valina, luego va una histidina, luego una leucina, y entonces ahí nos va a ir diciendo la secuencia de todos esos aminoácidos. La segunda unidad es cuando nosotros vemos los enlaces que se van siguiendo. Yo les dije, pues, la secuencia de los aminoácidos, pero esas fueron solo algunas. Los aminoácidos son extremadamente largos, son cadenas bien extensas y no están como la lana, ¿verdad? Que nosotros vemos y la podemos estirar, sino que están empaquetadas, están enrolladas. Entonces, para que esa secuencia se pueda enrollar, se pueda empaquetar, pueda adquirir una forma, nosotros vamos a ver la estructura secundaria, que es donde nosotros vemos que va la secuencia, luego regresa, pero eso que le permite regresar lo hace mediante enlaces químicos. Y esos enlaces químicos son gracias a la estructura secundaria. En la estructura terciaria, nosotros vamos a ver que la proteína va a tener una estructura tridimensional, o sea que no va a ser algo plano, sino que va a ser la forma de una proteína. O sea que esa secuencia no va a seguir una secuencia así, sino que va a seguir así, se va a plegar de esta forma, va a tener diferente manera de cómo distribuir esa estructura primaria. Entonces, esa va a ser la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria es cuando nosotros vemos la interacción entre una proteína y otra proteína. Entonces, en el caso de la hemoglobina, se caracteriza porque tiene 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Y lo vemos acá en el dibujo. Vemos las alfa de color morado más intenso y las beta de un morado más claro. Esa es la cuarta estructura, cuando esas 4 subunidades se ensamblan. Ahora bien, acá les coloco un ejemplo. La primera es la que es de color morado, es la hemoglobina normal. La hemoglobina va a ser la proteína que nos ayuda a transportar el oxígeno hacia todas toda la parte de nuestro cuerpo. Ahora bien, si nosotros tenemos un problema con la hemoglobina, lo vamos a ver reflejado en los glóbulos rojos. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de abajo vemos un pequeño glóbulo rojo que tiene forma como de moneda y hasta vemos que en el centro tiene como un pequeño hundimiento. Esa es la forma normal de una hemoglobina. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y le cambio un aminoácido a esa secuencia de mi estructura primaria? Lo que voy a hacer es que voy a crear una anomalía
o normalmente existen enfermedades que se dan porque hay un problema con ese aminoácido, con esa secuencia, hubo un cambio, hubo una interrupción. Entonces, ese cambio de ese aminoácido, que nosotros lo vemos acá, que es la posición número 6, que está de color como rosadito, ese cambio de ese aminoácido nos puede provocar que nuestro glóbulo rojo se vea como lo vemos en la parte de abajo. Y si se dan cuenta, la diferencia es bien grande. Uno tiene forma como de moneda y el otro parece como que fuera un boomerang, ¿sí? Lo vemos como que fuera una C aplastadito. Entonces no van a tener una buena función. La función de ese glóbulo rojo no va a ser productiva. Entonces, eso pasa porque la estructura primaria no está bien. ¿Y dónde encontramos esta clase de problemas? Los encontramos, este es un ejemplo de la anemia falciforme. Así es como se da la anemia, porque hay un problema a nivel de estructura primaria en una proteína, que es fundamental para el funcionamiento de un organismo. Entonces, si se dan cuenta, conocer de una proteína es sumamente importante porque así entendemos cuál es la función de estas en nuestro organismo y dónde las podemos encontrar y cómo las podemos ingerir en nuestros alimentos. Bueno, luego de eso vamos a pasar a los ácidos nucleicos. Y estos se caracterizan porque van a almacenar y transmitir la información hereditaria. Entonces, la secuencia de los aminoácidos de un polipeptido es programada por una unidad de herencia conocida como gen. Los genes se van a componer de ADN, que va a ser un polímero perteneciente a la clase de compuestos conocidos como ácidos nucleicos. Entonces, vamos a tener dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que hemos oído bastante, y el ARN. El ADN lo vamos a denominar ácido desoxirribonucleico y el ARN como ácido ribonucleico. Entonces, como les comenté, acá es donde nosotros vamos a tener toda nuestra información genética. Normalmente nosotros, desde que nos creamos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, nuestros genes están decidiendo cómo vamos a ser. El color de mi piel, el tipo de mis labios, la forma de mis ojos, qué clase de pelo voy a tener. Entonces, todas las características que yo tengo, las voy a tener porque fueron transmitidas. ¿De quiénes? De mis padres. Entonces, me los transmiten como genes. Entonces, por eso es que nosotros nos vemos, ¿verdad? Y nos parecemos a nuestra familia, nos parecemos a nuestro papá, nos parecemos a nuestra mamá, a nuestros abuelos, incluso a veces hasta a nuestros primos. Entonces, eso pasa porque nuestros genes nos van definiendo cómo vamos a hacer, cómo va a ser nuestra peculiaridad. Pero si nos damos cuenta, nosotros tenemos a veces hermanos y nuestros hermanos nos tienen los mismos genes porque vienen de nuestra mamá y de nuestro papá, pero son diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que se forma un nuevo organismo, hay un azar, hay una cantidad de posibilidades de posibles combinaciones de características. Puede ser que mi hermano tenga la nariz de mi mamá, pero yo tenga la de mi papá. Entonces, esa aleatoriedad que le dan a las características es lo que crea un individuo completamente diferente. Por eso es que no tenemos individuos exactamente iguales, no existe. Pueden haber gemelos idénticos, pero no son exactamente iguales. Todos y cada uno de las personas somos diferentes. Y eso nos lo va a decir nuestra codificación genética. Ahora bien, nuestro código genético, como les comenté, ¿verdad? Está basado en el ADN y en el ARN. Y vamos a verlo de esta forma. El ADN va a ser como mi libro original. ¿Qué pasa con mi libro original? Yo lo guardo, yo lo cuido, yo no lo rayo, yo no lo mancho, yo no lo pierdo, ¿sí? Entonces el ADN nosotros lo vamos a encontrar en el núcleo de todas nuestras células y ahí va a estar almacenado. Eso significa que si a mí me quitan una célula por acá, si a mí me quitan una célula de mi pie, de mi brazo, de cualquier parte de mi cuerpo, ahí va a estar mi codificación genética. Desde cómo era desde mi pelo hasta cómo era hasta mi último pedacito de mi pie, ¿sí? Entonces, si por lo menos nosotros se nos cae un cabello, pero lleva la raicita, que es donde se encuentra la mayor cantidad de ADN, podemos identificar a qué persona pertenecía a ese cabello. Entonces, por eso es que es bien importante entender por qué, si a veces pasa, ¿verdad? Que si uno deja
algún rastro. A veces pasa mucho en la televisión que vemos, en las películas o en los documentales de algún asesinato que dejó un cabello, que dejó un pedacito de uña, que dejó... Entonces, todo eso que vemos ahí es como pueden recopilar el ADN de la persona que estuvo ahí. Entonces, el ADN yo lo tengo dentro de todo mi cuerpo. Si yo dejo una célula perdida, si imagínense que estoy agrediendo a alguien y alguien me aruña, ¿sí? Entonces, los pedacitos de piel que le van a quedar en sus uñas van a tener el ADN de mis células, van a tener mi codificación genética. Entonces, todas las células tienen ese ADN y se guarda en el núcleo de la forma para protegerse. Ahora bien, si yo necesito sintetizar una proteína, el ADN me va a decir, bueno, la proteína tal se sintetiza con esta secuencia y va a ser de esta forma. Y eso me lo dice el ADN, pero él no puede decirlo. Entonces lo que hace es que saca una copia. El ADN, la fracción del ADN que yo necesito, le hago un escáner, le saco una copia y a eso yo le voy a llamar el ARN. Y el ARN me va a servir para la síntesis de una proteína. Entonces, si se dan cuenta, el ADN lo tenemos en el núcleo y el ARN es la copia que a mí me sirve para la síntesis de las diversas actividades que se requieren o que hacen los ácidos nucleicos. Ahora bien, los ácidos nucleicos van a estar compuestos por nucleótidos y los nucleótidos, cuando nosotros los sumamos, vamos a formar a los polinucleótidos. Un nucleótido se caracteriza porque está formado por una base nitrogenada, por una pentosa y por un grupo fosfato. Si se dan cuenta, los ácidos nucleicos son diferentes a los que vimos anteriormente. Vimos que las proteínas pues tienen 20 aminoácidos, los monosacáridos tienen a la glucosa, los lípidos pues encontramos el colesterol, el triacilglicerol. Entonces, se dan cuenta, son como pequeñas unidades. Mientras que los ácidos nucleicos, ya vamos a hablar que tenemos una base nitrogenada, tenemos una pentosa y tenemos un grupo fosfato. Esos tres componentes los vamos a mezclar o los vamos a unir para formar un polinucleótido. Ahora bien, es importante tener presente que las bases nitrogenadas las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Uno de ellos son las pirimidinas y otro van a ser las purinas. Es importante saber que cuando nosotros, como les dije, ¿verdad? El ADN es la base principal de la información genética. El ARN es una copia, pero no es tan sencillo como decimos, sí, lo puse en la máquina y le saqué una copia, sino que el ADN va a tener una secuencia. Si lo vemos así, va a ir la secuencia de acá, voy a poner mi mano de acá hacia acá, pero el ARN, cuando empieza a sacar esa copia, la saca de acá para acá, y así es como nosotros lo vemos, ¿sí? Entonces, el ADN está de esta forma, el ARN saca la copia de esta forma, y es como que nosotros viéramos lo último de primero y lo de primero de último. Entonces, es una forma muy peculiar a la hora de hacer esa síntesis o de hacer esa copia. Y para eso tenemos que saber que al sacar esa copia, lo va a hacer con ayuda de estas bases nitrogenadas. Primero, vamos a tener que el ADN se caracteriza porque tiene dos pirimidinas denominadas citosina y timina. Y el ARN tiene dos pirimidinas, que es la citosina, al igual que el ADN, pero utiliza el uracilo. El ARN no tiene timina y el ADN no tiene el uracilo. Ahora bien, las purinas, tanto adenina como guanina, la podemos encontrar en el ADN y en el ARN. O sea que las purinas las vamos a tener en los dos. Y esta es la estructura del ADN. Entonces, si se dan cuenta, ¿se recuerdan que les dije que había una secuencia? Acá vamos viendo. Si se dan cuenta, esta es la estructura que se denomina helicoidal. El ADN no es como una lana, ¿verdad? Que vaya a la secuencia y que vaya a una línea recta, no. Sino que el ADN van a ser dos cadenas paralelas, así, que van a ir, no se van a tocar, sino que van a ir de esta forma y se van a ir plegando en sí. Y si se dan cuenta, es esa forma que vemos como espiral. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros encontramos el ADN. Ahora bien, vemos que tienen, lo logran ver, están como de color azulito,
azulito y celeste, una C, una G. Eso se refiere a la citosina, a la guanina, la adenina, a esas bases nitrogenadas. ¿Y cuál es la secuencia? Entonces va una citosina, luego una citosina, luego una adenina, luego una guanina, luego una timina, y así es como va la secuencia del ADN. El ADN se caracteriza porque tiene dos extremos. A uno se le llama 5 y al otro se le llama 3. Y esa es la manera de cómo se van a plegar. Y esa es la forma de cómo nosotros lo vamos a encontrar. Ahora acá, si se dan cuenta, de colores azul o en tonos azul, encontramos el ADN. Y de color como anaranjado, vamos a encontrar el ARN. Y así es como se da esa réplica. Y si se dan cuenta, estamos tomando una fracción y esa fracción es la que está replicando el ARN. Bueno, entonces chicos, hasta acá vamos a llegar con la clase. Espero que les sea de utilidad, espero haber aclarado todas sus dudas. Les hago una pequeña recomendación. Les recomiendo que estudien las propiedades emergentes del agua, porque vi que había un pequeño problema con ese tema. Veo que todavía hay un poco de confusión y tenemos que ver que las propiedades del agua que vimos van a ser características hacia el enfoque biológico, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el agua va a afectar la vida y por qué es fundamental para la vida. Luego también vi un poco de problema con los oligoelementos, vi que cuesta un poquito identificar cuáles son y hay que ver la diferencia. ¿Qué es un oligoelemento? ¿Cuáles son los oligoelementos? Y cómo los puedo encontrar en la naturaleza o en nuestros productos que consumimos todos los días. Y pues no está de más recomendarles que también repasen sobre estas 4 macromoléculas que vimos. Es importante que dominen, que sepan cuáles son sus nombres, cómo se componen, cuál es la función de cada una de ellas. ¿Y qué pasa si yo en mi caja de cereal veo carbohidratos? Significa que ahí hay una macromolécula, ¿sí? No estoy hablando de un oligoelemento, es una macromolécula. Si yo veo que mi leche dice proteína, tengo que tener presente a qué me está refiriendo, ¿de acuerdo? Espero que les sea de utilidad este video y pronto les subiré más contenido. Gracias.